Muy bien. Dedicado este programa, ahora sí, nos vamos con él. Tócame la música de presentación, ahora sí, Anthony Quinn. Ahora sí, la música de presentación, no el himno de CDA, la música de presentación que te envié por correo. En la victoria, ahí ya van los Pumas CDA. Hacen vibrar a la afición que con euforia aliento les da de todo corazón. Hay emoción, gran ansiedad cuando las... Aló, ahí sí. Muy bien. La canción de... ¿Tenía esa de la premiación de los Oscar? La premiación de los Oscar, esa música de presentación que... ¡Esa sí, señor! Ahora sí. Quiero presentar de la manera que corresponde a un exfutbolista chileno, apodado en algún momento como el Gitano de Oro, o en algún momento también posterior al Gitano de Oro, el Bambino de Oro. Bajo la era de Andrija Perchis, se desempeñaba como volante de creación y su especialidad eran los tiros de pelota detenida. Y vaya que le pegaba bien a este hombre. Comenzó su carrera, sus inicios, su génesis en Unión San Felipe, ahí por el año 80. Posteriormente jugó en Naval de Talcahuano, Fernández Vial, Deportes Antofagasta, Deportes Temuco, Rangers, Santiago Wanderers y nuevamente vuelve a Deportes Antofagasta. Después pasó por la selección chilena. Jugó los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, California de Estados Unidos. Y en un seleccionado joven que en 1985 realizó una gira por Singapur e Indonesia, bajo la dirección de Luis Ibarra. Si en algo me equivoco, Sergio, por favor, demanda Wikipedia. Tuvo sus mejores actuaciones en la década de los 80, de la cual fui parte, obviamente como un observador, siendo el capitán de Deportes Antofagasta e ídolo local que llevó a los Pumas a ser campeones del torneo de apertura de segunda división en 1990. Fue DT de Revisor Armazábal en tercera división y de Club de Deportes Antofagasta. Actualmente se desempeña como entrenador de la sub-19 de nuestros Pumas, nuestros Pumitas. Dejo con ustedes y presento a mi amigo personal con un pedazo de segundo nombre, Sergio Armando Marchán, y lo recibimos con un fuerte aplauso, Sergio. Sergio, muy bienvenido y es un orgullo tenerte acá en mi programa. ¿Cómo estás, amigo mío? Amigo, con esa presentación, la verdad que casi me pongo a llorar. Imagínate cómo estaba yo. No, Armando, muy agradecido, ¿cierto?, de estar acá contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Siempre es muy grato venir a conversar de fútbol, sobre todo con los amigos. Sí. La verdad que pasar, ¿cierto?, como futbolista profesional por el fútbol chileno, y tengo grandes momentos que viví y obviamente que los tengo en mis recuerdos y lo comparto siempre con mis amigos y mi familia. Oye, Sergito, de verdad, bueno, permíteme contar una anécdota que para mí es importante. Hay gente que se enoja porque yo, mi amigo personal, pero es verdad, y tú corrobóramelo por favor, el fútbol te da grandes amigos. De todas maneras, sí. El fútbol sí. te da grandes, y es lo más lindo, yo creo, que de este deporte. Eso es lo principal, que tú dejas grandes amigos, ¿cierto? Y se mantienen en el tiempo, que eso es lo más importante. Sí, y yo tengo una historia contigo, porque cuando yo era cabro, y yo te lo dije, esto para que la gente que nos está escuchando no crea que soy un salamero, pero te lo conté en algún momento cuando nos conocimos por primera vez. Y yo cuando era chico iba al estadio y nos saltábamos. ¿Te acuerdas que cuando estaba en la reja antigua nos saltábamos y siempre íbamos donde nuestros ídolos? Y tú eres nuestro ídolo. Bueno, obviamente lo sigues siendo. Y de hecho te íbamos a ver hasta los entrenamientos. Tan fanático éramos. Estaba viendo a Carlos Alfredo Núñez, que tú también lo conoces. Sí, con él, gran amigo. Gran amigo. Con él y un grupo más de amigos siempre íbamos. Y teníamos una anécdota contigo porque te pedíamos autógrafos en los entrenamientos. Imagínate, en ese tiempo cuando íbamos a ver los entrenamientos. Hoy no se va a ver mucho los entrenamientos, ¿no? No, es que ahora ya está un poco más privado y cuesta mucho más. Antiguamente era mucho más abierto al acceso, ¿cierto? Y abierto a los simpatizantes, por supuesto, del Deportes Antofagasta. Sí, sí. En ese tiempo sí, estaban las puertas abiertas, uno podía ir a visitar, iba al estadio y todo.
y te pedíamos un autógrafo. Y como tú lo mencionabas en la presentación, pues te tenías una pegada increíble, todavía la tienes de hecho, y le pegáis con mucho efecto. Entonces nosotros decíamos, oye, fírmanos un autógrafo, Sergio. Tú nos decías, ¿le pongo con qué? ¿Con afecto o con efecto? Y esa anécdota, imagínate, muchos años atrás todavía la recordamos con caldo, siempre la compartíamos y queríamos de cierta manera darte gracias también por cómo nos atendías en ese tiempo, porque de verdad eras nuestro gran ídolo. Para mí siempre fue grato, ¿cierto?, estar al lado en ese tiempo de los chicos, sí. Aunque yo también era joven en ese tiempo. sí. Pero estar al lado, ¿cierto?, de los chicos que también se ilusionan con estar algún día vistiendo la camiseta de Puerto Antofagasta o ser futbolista profesional. Sí. Y para uno es grato que los vayan y lo visiten y le pidan un autógrafo, ¿cierto?, y compartir, que es lo más importante. Oye, y bueno, muchos queríamos en ese tiempo, queríamos ser futbolistas igual que tú y era como una gran inspiración. Bueno, no, algunos no llegamos, pero fuimos muy felices viéndote jugar. Oye, pero vamos a lo central. Quiero hablar un poquito contigo, Sergio, bien distendido, y vamos a conversar contigo un poco de algunas cosas que de hecho no había palpado tanto, a pesar de que hemos conversado harto. Pero cuéntanos un poquito, Sergio, para comenzar la entrevista. Tú comenzaste en Unión San Felipe. ¿Ahí fue tu debut futbolístico, profesional? Bueno, a ver, fue como una casualidad en realidad comenzar el fútbol profesional. Yo lo he dicho 1000 veces, mi prioridad número uno era ser, ¿cierto?, de la Armada, pertenecer a la Armada. ¿Por qué? Porque yo en Valparaíso vivo en un cerro que lo primero que cuando sales de tu casa ves el mar, ves los buques de guerra, ¿cierto? Y me entusiasmaba mucho el hecho de poder ser partícipe de la Armada de Chile. Sí. Producto que, bueno, yo provengo de una familia muy humilde y me iba a ser muy complicado llegar a una universidad. Sí. Y como el acceso más directo que podía tener en ese momento era incursionar en la Armada, porque estaba la posibilidad de los que terminábamos, ¿cierto?, octavo, podíamos participar en un proceso de ir a hacer grumete de la isla Quiriquina, de la Armada. Y esa fue como la prioridad. Y en ese tanto, en ese tanto que ya había hecho todo las pruebas y salí admitido, ¿cierto?, en la escuela de grumete en Talcahuano, un vecino me dice, oye, sé que están probando gente en San Felipe. Yeah. Toma, te regalo este pasaje, anda, porque yo soy muy amigo del presidente. Prueba suerte. Y yo fui, y cuando llegué a San Felipe, me vieron yo era bajo deporte, flacuchento, y me presento con el presidente de San Felipe, yeah, don Hugo Yuri, que es muy conocido en San Felipe. Y le digo, ¿sabe que vengo a probar a Unión San Felipe? Y él me mira y me dice, no, los cadetes comienzan por ahí por marzo. Y esto estábamos hablando en enero. Estaba entrenando ya el primer equipo su pretemporada. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? 16. Y yo le dije, no, yo no vengo a los cadetes, yo vengo al primer equipo. Y se puso a reír. Me dijo, ¿almorzaste? No, ya, anda a almorzar a tal parte y preséntate a los entrenamientos. Y me presenté y había, como en todo lugar, en ese tiempo se probaba a la gente con el primer equipo. Hoy en día ya se hace más separado. Sí. Y me probé, y entré jugando, no en el puesto que yo habitualmente ocupé como un volante, sino que habían dos punteros izquierdos. Era un niño que venía de Calera y yo. Y me probé de puntero izquierdo, total, dije yo quería jugar, ¿no? Sí. Y me dieron medio tiempo, y en ese medio tiempo tuve la oportunidad de marcar 2 goles al primer equipo de Unión San Felipe de los años 80. Y ahí el técnico habló conmigo y dijo que le gustaba la posibilidad, ¿cierto?, que yo me pudiese integrar con ellos, pero primero tenía que pasar un proceso por cadete. Sí. Seguí entrenando con ellos, jugué 2 años en cadete, 2 meses en cadete y me subieron al primer equipo y debuté en un clásico San Felipe, en ese tiempo era Trasandino Los Andes. Ya, ese era el clásico de la ciudad. Estadio lleno y tuve la gran fortuna, ¿cierto?, de debutar con un gol del triunfo y ahí me cambió la vida. Antes de llegar a ser futbolista profesional igual pasé muchas cosas, entre eso hasta dormir en un hospital porque no tenía dónde quedarme.
Y no tenía pensión, no tenía nada. Trabajaba en la noche en el asunto de la uva, de exportación. Sí. Y trabajaba toda la noche y al otro día me iba a entrenar con el primer equipo. Y gracias a Dios se dio esta oportunidad de debutar, lo hice y ahí me cambió la vida y ahí ya comencé mi carrera futbolística. Valió la pena el esfuerzo. De todas maneras, fue harto, para llegar a ser futbolista fue un proceso bastante sacrificado y yo lo hice con mucho cariño porque amo el fútbol, aparte que mis padres están como muy entusiasmados que yo pudiese ser, cierto, un futbolista profesional. Sí, sí. ¿Te emociona hablar del tema? ¿No? No, es que fueron momentos duros, Sí. Nunca tiré la toalla, como te digo, yo no en una ocasión, sino que en varias ocasiones tuve que dormir en un hospital, en una urgencia, porque es el único lugar que está abierto, ¿cierto?, al público. Sí. Pero bueno, yo siempre he dicho y he repetido 1000 veces a los niños que ahora estoy a cargo, cuando uno se sacrifica siempre te va a llegar, ¿cierto?, una recompensa si uno la busca. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Sí. Oye, ¿qué jugadores recuerdas de San Felipe de ese tiempo cuando estabas recién probándote? Habían grandes jugadores ahí, ¿o no? Claro, bueno, en ese tiempo San Felipe se componía más con gente de casa. Bueno, jugué después que debuté ya, y subimos a primera división en el año 82. Empezaron a llegar grandes jugadores y grandes amigos, como el caso que en paz descanse Bombalé, que fue compañero mío. ¿Jugaste con Eduardo, en serio? Fabiani, Borse, que era un arquero argentino que era de Huracán, parece que también jugó acá. Oscar Fabiani, que era goleador del fútbol chileno. Sí. Raimundo Chondo, que era un central de la U. La verdad que me topé con hartos jugadores que prácticamente estaban terminando su carrera, pero tuve la gran oportunidad de adquirir toda su experiencia, que obviamente me la traspasaron para proseguir mi carrera deportiva. Oye, Sergio, te voy interrumpiendo de vez en cuando porque te están mandando muchos saludos y de distintos lugares y los quiero ir mencionando. Te saludan desde Vía Alemana, Felipe, dice siempre apoyando. Te saluda Michelle Yadim Valdivia, son gente que está conectada. Esteban Pizarro, aguante Marchán, eres un grande siempre con el CDA. Son gente que se está conectando y que te va a ir mandando saludos y te quiero ir comentando quiénes te van saludando. Qué bueno, un saludo, un abrazo para todos ellos, por supuesto. Desde Vía Alemana, te siguen harto. Nadie me manda saludos a mí ahora que estás tú, pero bueno. Oye, cuéntenos un poco. Bueno, nos contaste que era difícil, pero llegar a ser futbolista profesional en ese tiempo, ¿encuentras que es más complejo en dicho tiempo que hoy? Claro que sí. A ver, yo creo que hay que separar. Ahora, en ese tiempo se le da más prioridad a los jugadores, ¿cierto?, ya avesados. Ya. Cuando los jugadores estaban terminando su carrera, se incorporaban rápidamente a los clubes de segunda división, en ese tiempo que ahora es primera vez, ¿cierto? Sí. Y eso cortaba un poco la posibilidad de los que podían asomar. Y los que asomaban realmente tenían que ser muy diferentes o tener mucha capacidad para poder integrar un equipo profesional. Sí. Bueno, se me dio la gran posibilidad de poder integrar un equipo profesional, ¿cierto? Y comencé mi carrera, pero era mucho más complejo que ahora. Hoy en día, los chicos se muestran, juegan en cadete, lo están viendo constantemente, lo invitan a entrenar con el primer equipo. La verdad que un poco... A ver, no es fácil tampoco, pero sí un poco más accesible que antes. Sí. Pero era complicado en ese tiempo debutar y el que llegaba, bueno, tenía que tener mucha fortaleza anímica, ¿cierto? Sí. Para aceptar todo lo que se venía encima, porque los mismos jugadores de repente, cuando veían que tú le podías quitar un espacio, se portaban bastante brusco con uno, sobre todo en las prácticas de fútbol. Sí. Pero uno cuando viene de barrio, cuando viene de un cerro, está preparado para enfrentar cualquier situación. Sí, es cierto. Yo me acuerdo, yo también me fui a probar en algún momento, y estoy hablando, creo que en los años 90 más o menos, y ahí nos juntábamos como 500.000 jóvenes en la cancha 5, ¿te acuerdas? Sí. Y a probarnos, y ahí tenéis 10 minutos por lado y lo que alcances a hacer. ¿Antiguamente era así también? ¿O? Antiguamente también llamaban en una sola fecha y se juntaba mucha gente, como lo que me pasó a mí. A mí me pasó en un día de enero, que el primer equipo estaba en pretemporada y necesitaba hacer fútbol.
y ahí ponían a todos los que se iban a probar para hacer un poco de fútbol con los titulares en ese tiempo del primer equipo. Bueno, y tuve la fortuna de jugar medio tiempo y hacer 2 goles, y ahí me marcó un poco, ¿cierto?, mi inicio para poder, ¿cierto?, tener la posibilidad de ser futbolista profesional.